Pues a propósito del tema general del simposio, comentaban pues que se platique algo sobre los barrios y elegí el caso de Santa Lucía, bueno, por dos motivos. En primera, por el afecto personal que le tengo al propio barrio de Santa Lucía, y segundo, porque este año se cumplen 400 años de la dedicación del templo patronal del barrio, ¿no? Entonces, creo que vale la pena recordar los primeros 400 años de Santa Lucía. Cuando pensamos en un ámbito cultural, estamos pensando en tres componentes que se entrecruzan y que tienen que estar presentes y se tienen que conservar los tres juntos: su patrimonio material, su patrimonio natural, pero también el patrimonio cultural inmaterial. Siguiente, por favor. Con los tres elementos juntos podemos entender ya sea un sitio, ya sea una zona, ya sea un paisaje o un itinerario cultural, pero requieren los tres. Pensemos en los espacios del remoto pasado, donde lo inmaterial ya se ha ido perdiendo. Entonces es otro el enfoque que tenemos. Para conservar nuestros espacios como los entendemos, requerimos de esos tres elementos. Siguiente, por favor. Pero ante todo nos centramos en las personas que habitan estos barrios, porque contrario a lo que podría parecer, si solo vas al centro histórico de Mérida a tomar un refresco, comer una botana o dar la vuelta, podrías creer que nadie vive ahí, que nadie es parte de la comunidad propia de los barrios del centro histórico. Y en el caso de Santa Lucía, como podría darse en los otros barrios, hay toda una comunidad que está vinculada a los barrios, que normalmente pasa desapercibida cuando se diseña la ciudad, porque se piensa, sí, el centro está vacío, vamos a llevar gente al centro, el centro es para los turistas, pero es que el centro sí tiene habitantes y gente que está vinculada al centro histórico. Siguiente, por favor. Por eso, cuando pensamos en desarrollo, tenemos que partir de esta escala que normalmente aparece como las 5 P's, solo que la quinta P está difícil de traducir en español, porque luego se vuelve alianzas, pero en realidad estamos pensando que, y como la solemos traducir como la P de participación, ¿no? La C de participación en conjunto. Es importante la participación de todo el mundo en un primer criterio. A la hora de gestión es importante la participación, pero también es importante la paz. Y alguien va a decir, en un mundo tan fregado como el nuestro, ¿cómo pudieron dejar en cuarto lugar la paz? Sí es importante la paz, pero la paz requiere de otras condiciones para que sea paz. Si no, tal vez sea la ausencia de guerra o más o menos estabilidad, pero paz no va a ser en este sentido si no se tiene justicia, si no se tiene bienestar, en pocas palabras, si no se tiene el siguiente nivel, que es de prosperidad. Porque en un lugar donde todo el mundo vive una vida miserable, no podemos estar diciendo que viven en desarrollo o que viven en paz. Por eso es importante la prosperidad, y sí son importantes todas las acciones que se realizan para el crecimiento económico. Y viene gente, qué bueno, está entrando dinero, están entrando dólares, euros a Mérida, qué bueno. Pero tampoco esa es la meta final, acumular dinero, así que bueno, como nos lleva a un nivel importantísimo que más o menos tenemos claro, que es el nivel planeta. El planeta requiere estar bien porque aquí vivimos. Porque estaría padrísimo que ya que destruimos nos vamos a vivir otro planeta. Pero resulta ser que es como el lugar donde vivimos, pues tenemos que utilizarlo adecuadamente. Pero además, si se nos agota la energía eléctrica, ustedes lo han visto porque a todo el mundo le ha tocado un apagón en los últimos años, pues eso es un problema. Si nos falta el agua, tenemos otro problema. O sea, ya si no es por amor a los demás, aunque sea por uno mismo, pues como es el planeta que utilizamos, este nivel es importante. Sin embargo, todo esto es hueco y puedes ser la persona más animal friendly, todo lo que tú quieras, pero todo este desarrollo se centra en las personas, en el ser humano como centro de todo el desarrollo. Pensamos en las personas en colectividad, pero también en el bienestar individual. Esa es como la jerarquía del desarrollo. Y justamente si pensamos en las personas, tenemos que pensar en quienes habitan o están estrechamente vinculados a los barrios históricos. Esta segunda acepción la hago porque hay mucha gente que no vive, en cuanto a que en el INE no aparece como domicilio que viva en el barrio de Santiago, en San Sebastián, en San Cristóbal,
pero va ahí todos los días porque esta es su oficina. Esa gente es de ese barrio. Conozco gente que está vinculada a la cuestión del derecho, que porque la Junta de Conciliación está en San Sebastián, que sabe que las fiestas de San Sebastián son nuestras fiestas patronales, vemos pasar los gremios todos los días. Es gente que está vinculada a la dinámica de un barrio, porque ahí trabaja, porque ahí asiste, tal vez porque ahí vivieron sus abuelos y siguen participando, ya sea del equipamiento, incluso utilizando el equipamiento que está en esos barrios. Por eso no solo los habitantes, porque si revisamos el censo, poca gente vive en el centro histórico, pero cuánta gente está conectada al centro histórico y a la dinámica de sus barrios. Siguiente. Muy rápidamente para ajustarme en el tiempo, pero siempre prudente, recordar un poquito el devenir histórico de Santa Lucía. Siguiente, por favor. Nace como pueblo de namoríos según Cogolludo en 1556 y para 1575, hace 400 años, ya se estaba terminando su iglesia gracias a la munificencia de don Pedro García, siendo don Diego de Landa obispo de Yucatán, quien para esos años ya había iniciado la catequesis en Santa Lucía. No confundir las labores de evangelización con las de catequesis, son complementarias. Evangelización es enseñarle la primera noticia del evangelio a quien no lo conoce, y la catequesis es aquella formación continua a quien ya es católico, ¿va? Para complementar. Entonces, en Santa Lucía se le va a dar a gente que damos por sentado que ya es católica, sean descendientes de los españoles o descendientes de los mayas que se comieron, porque si nos vamos para el 75, ya tenía más de 30 años la ciudad de fundada, entonces ya no es ni siquiera la primera generación, estaríamos hablando de gente de la tercera generación. Es más, la gente del 75, muchos en esa época murieron, nacieron y sin conocer a los Montejo, tan siquiera, ¿no? Entonces ya había pasado el tiempo. En el 77, de acuerdo a Victoria Sánchez, tenemos que ya hay una boda en Santa Lucía de Francisco Cantún y María Canché, lo cual nos prueba que el templo estaba completamente utilizable, porque si no, no se hubieran casado ahí. Y noten que se casa el gobernador en Santa Lucía en el 82, lo cual nos deja bastante claro que el templo estaba utilizable y bien, que si no, no se hubiera casado el gobernador ahí, ¿verdad? Para 1587 ya vemos que en Santa Lucía ya hay atención más o menos fija, aunque el residente de la parroquia estaba en Santiago. Para esa época teníamos la parroquia del Sagrario Metropolitano para la gente blanca, Santiago para los pobladores mayas, San Cristóbal principalmente para los descendientes de los mexicas y tlaxcaltecas que acompañaron la primera evangelización. Todavía no estarían Santa Ana y San Sebastián, que serían las siguientes parroquias indígenas. Siguiente, por favor. En 1588 visita Fray Alonso Ponce, da constancia de que existe el barrio de Santa Lucía, y este templo es ampliado por Martín de Palomar y Luis de Funes en 1611. No tenemos muy claro cuánto de la ampliación corresponde a la época de Martín de Palomar o a la época de Alonso de Magaña. Sin embargo, podemos ver que ya estas obras tuvieron que haber acabado para 1642, porque de nueva cuenta tenemos noticia de una boda, lo cual nos quiere decir que el templo estaba perfectamente bien. A diferencia de como podría verse hoy por hoy en el panorama donde hay iglesias en construcción, esta época regían las normas del Concilio de Trento. No puedes medio usar una iglesia, no puedes hacer una misa como salga, sino era una cosa tan normada que si no se cumplía con una serie de requisitos simplemente no ocurría. Por eso estas celebraciones nos pueden ayudar para ver que el templo no estaba en obras para ese año. Para 1645 los mayas de Santa Lucía pagan impuestos. No es una cosa menor, quiere decir que ya son habitantes de la ciudad. Ya pagas predial, ya eres parte de Mérida. No eres una persona lejana, no eres periférico, no eres ajeno, ya eres parte completamente de la ciudad. Y en 1733 se construye el arco que da inicio al Paseo de Figueroa, que justamente va a comunicar el barrio de Santa Lucía ya existente con el barrio de Santa Ana que estaba en construcción. Siguiente, por favor. Durante el periodo episcopal del siervo de Dios, alcalde Ibarriga, que aquí en Yucatán, fíjense, aquí en Yucatán este señor es muy poco conocido.
En Guadalajara es muy conocido. La avenida que pasa frente a la catedral lleva su nombre, Antonio Alcalde, incluso se acaba de remodelar como el Paseo Antonio Alcalde. Es el fundador del Hospital Civil de Guadalajara, el fundador de la Universidad de Guadalajara, por eso su estatua está frente al edificio de rectoría. Sin embargo, antes de ser obispo de Guadalajara, lo fue de Yucatán. La diferencia está que sus proyectos de equipamiento social pues no funcionaron en Yucatán porque requería que todo el mundo aportara. En cambio a los tapatíos sí los logró convencer, pero en Mérida al menos dejó algunos elementos. Como él era dominico, la devoción a Nuestra Señora del Rosario, que se queda en la iglesia de Santa Lucía, además de otros templos. Sin embargo, solo en Santa Lucía sobrevive al día de hoy. Siguiente, por favor. En 1802, heredero de las reformas que venían desde el gobierno del rey Carlos III, se crea el cementerio o camposanto de Santa Lucía, el primero de su tipo. Antes se sepultaba, que no se enterraba porque es diferente, a los cristianos se les sepulta. La diferencia es básica: si cuando ves que están metiendo al muerto echaron tierra, se le enterró. Si solo es, como lo pueden ver en muchos cementerios, que se baja la caja y se tapa, se le sepultó. Parece sinónimo, pero no lo son. Entonces, en ese sentido, se crea este cementerio de Santa Lucía porque la gente ya no podía legalmente sepultar a sus muertos en el interior de los templos, porque se descomponían a vista de todos, casi. Sin embargo, la idea de llevarlo a Santa Lucía fue como de transición, porque era una locura. O sea, los muertos seguían a media ciudad. Pensamos que ya Santa Ana ya existía. Entonces, los muertos seguían a media ciudad. Sin embargo, era una manera de que no fuera tan radical el problema, porque es muy curiosa la crónica. Por ejemplo, el primero de estos cementerios, cuando se inaugura en Madrid, decía: pues ya está listo, ¿quién lo va a inaugurar? Solo falta que muera alguien y que el asesor del rey le dice: señoría, acaba de fallecer su señora madre. Y el rey: ¡magnífico! ¿Cómo magnífico? Sea mi mamá. Magnífico, ya tenemos con quién estrenar el cementerio. No, con mi mamita no. Ella era católica, que la sepulten en la iglesia. Pero si tú hiciste el cementerio, sí, pero no vaya a ser que no resucites el día final si no fuiste sepultado al interior del templo. Bueno, aquí estás junto a un templo, ya sé más o menos. Para 1821 ya podemos clausurar el cementerio de Santa Lucía e inaugurar el cementerio de San Antonio Ixcojolte, que sigue en funciones ahora con el nombre de Cementerio General. Noten que en el intervalo, como se arregla un poquito la zona de Santa Lucía, porque Benito Pérez de Valdelomar decía que era terrible la situación de Santa Lucía, ¿por qué llevar a los muertos ahí? Lo que hoy es el Parque Santa Lucía era un muladar. ¿Qué cosa es? Bueno, pues así como medio mundo lleva a pasear al parque a su perro para que defeque, pues ahí era donde llevaban a la mula. Pero porque en algún lado tenía que hacer la pobre mula necesariamente, ¿verdad? Pero imagínense lo hediondo que estaba el lugar. Entonces se arregla y se construye el primer portal, el portal poniente de Manuel Quijano. El otro portal va a esperar 55 años, el portal de Antonio Cupul, que es el portal norte. Por eso, si se paran en el Parque Santa Lucía, verán que los dos portales no son iguales. Va a pasar el tiempo, Santa Lucía va a tener como que una buena época en los 50. Festeja, está en una copia de la imprenta de Guzmán, de la novela Santa Lucía Mártir. Tiene los festejos de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción en el 54. Sin embargo, la cosa se va a poner un poquito difícil con la llegada de la República restaurada. Siguiente, por favor. Ustedes saben que Mérida fue partidaria del imperio, y como partidaria del imperio, cuando la República triunfa, la República se venga, porque a fin de cuentas, ¿dónde no nos querían? En Yucatán. Ahí les va el agradecimiento por su falta de apoyo. Y Manuel Cirerol y Canto va a empezar una serie de reformas, y una importante va a ser convertir la antigua plaza de Santa Lucía en un parque. No solo Santa Lucía, va a convertir todas las plazas en parques. ¿Por qué? Porque una plaza es versátil. Una plaza no tiene nada y puede tenerlo todo. Puede tener un tianguis, puede tener un festival, un meeting, puede tener lo que sea. Desde luego puede tener actividades religiosas. Y como las leyes de reforma prohíben las actividades religiosas fuera de los templos, pues hay que
persuadir de algún modo que la gente no tenga estos eventos fuera de los templos. Luego entonces, si tú pones arriatitos, fuentes y todo, pues ya va a estar más difícil la procesión. Si no, les invito que vayan el 6 de agosto a Santiago o el 15 de agosto a San Sebastián y vean cómo la fuente está puesta perfectamente para estorbar el paso de la procesión. Y no es un accidente, era parte de la idea de evitar este tipo de manifestaciones religiosas en público. Este parque finalmente, después de pasar por varios nombres, va a pasar a ser el Parque Unión en el gobierno de José María Iturralde, donde se levanta el obelisco en memoria de Sebastián Molas. Otro día contaremos quién fue Sebastián Molas. Es que es medio funable entonces. Siguiente, por favor. Bueno, pero todo el mundo ubica entonces el Parque de Santa Lucía, aunque nadie ubique quién fue Sebastián Molas y cómo murió. Siguiente, por favor. Siguiente. En los 80 Santa Lucía se va a hacer más o menos famosa por la devoción a San Lorenzo. Sigue la línea del tiempo. Importante señalar que en 1903 aproximadamente hay una gran remodelación en Santa Lucía. Se sustituye el techo de rollizos por un techo de vigas de caobil. Más adelante se compran nuevas campanas, se crea el nuevo coro, demoliendo el coro de rollizos. Santa Lucía se supermoderniza. Es más, va a ser la única iglesia que va a modernizar de esa manera su fisonomía durante el porfiriato. Siguiente, por favor. Bueno, aquí un detalle de la novena al Santo Lorenzo. Está perdido, si alguien lo ve, le corresponde a Santa Lucía. La persecución religiosa se lo llevó. Siguiente, por favor. Bueno, parte de las campanas de 1910. Siguiente. En 1916 es destruido el interior del templo. Algunas imágenes fueron rescatadas por la gente, pero vaya, como fueron escondidas, se estropean en el camino. Va a pasar hasta los 40 cuando estas imágenes son restauradas como parte de este proceso de restauración tanto del culto como de los templos y de las obras de arte en su interior. Fecha clave 1950, porque el antiguo cementerio había dejado algunas huellas en el pavimento y para 1950 se limpia todo y se quitan las lápidas, más no los muertos. Cada vez que se cambia una lámpara en Santa Lucía aparece un fémur, es de ley, pero vaya, porque así es la crónica. Se quitaron las lápidas, pues las lápidas, y los muertos no hay ningún, o sea, sí están. Esos ahí sobreviven. Digo, estaría padrísimo un proyecto en Santa Lucía, porque además sabemos en qué años fueron sepultados. Ya no quiénes son, porque se llevaron las lápidas. Siguiente, por favor. Bueno, ahí don Enrique Pérez Capetillo, que en 1919 es el que reabre el templo, y en 1950 todavía le toca ver parte de esas restauraciones. Siguiente, por favor. Ahí Nuestra Señora del Rosario, la nota fue reinaugurada el 20 de septiembre de 1944, hecha a partir de los pedazos de la original. Al menos en Santa Lucía hay 4 imágenes que fueron rehechas con los pedazos de las imágenes coloniales que lograron ser rescatadas. No sabemos si de pedazos o las sacaron y en el camino se les deterioraron, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ahí tenemos la imagen patronal de Santa Lucía, que es una de las rehechas, y aparecen otras nuevas propias de la imaginería del siglo XX, como Nuestra Señora del Perpetuo Socorro a la derecha. Siguiente, por favor. Bueno, y destaca desde luego el mural que hizo don Hermino Torre Gamboa, que va a ser una alegoría de la persecución. Santa Lucía fue asesinada por el mal gobierno, claro, del Imperio Romano, y como no iba a ser un mural del gobierno de Yucatán, ¿verdad? Pues entonces ahí les deja velado. Aparecen 3 grupos de gente en el mural. Al centro, Santa Lucía, que murió firme por su fe, valiente. A la derecha, el Imperio Romano. Pero a la izquierda aparecen los que él quería que fueran los protagonistas. El pueblo que se quedó diciendo: ay, pobrecita, pero no me voy a meter. Y era la crítica velada a la sociedad peninsular, porque mientras en Occidente, en el centro y en el norte de México hubo una reacción a la persecución religiosa, en Yucatán la gente se encerró en sus casas y los templos fueron destruidos sin ningún impedimento, ¿no? Y es esa gente que se quedó ahí mirando sin hacer nada, que quedan ahí. Ahí la dejó don Hermilo velado
el mensaje. Siguiente, por favor. Y ya para ahora tenemos algunos aspectos que me gustaría tomar porque son los elementos que nos vinculan al presente. En 1953, el catecismo, que desde 1575 había iniciado don Diego de Landa, se reinstituye, ya moderno para el 53, y permanece al día de hoy como una de las actividades continuas semanales en el centro histórico. Semanales reales, no de las que se organizan para que vaya la gente al centro, sino de lo que ocurre naturalmente en el centro histórico. En 1965 inician las serenatas, convirtiendo el parque en este repositorio tan importante del patrimonio musical, que es parte de nuestro patrimonio inmaterial. Y en 1972, en el barrio de Santa Lucía, se funda el Teatro Pedrito, hogar de titeradas que son parte y con declaratoria del patrimonio cultural inmaterial de Mérida. Siguiente, por favor. Y la mención de que Santa Lucía fue la sede para México de los festejos de los 500 años del inicio de la evangelización en el 2018, con una misa con el mismo rito como fue en 1518. Y las fotos siempre las pongo porque en su momento dijeron, ay, nadie va a ir, pues se llenó. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, una más. Y ya ves, ese es de mayo del 2018. Siguiente, por favor. Bueno, hacia el presente, siguiente. Tenemos parte, les comparo con unas imágenes de la vida diaria de la comunidad de Santa Lucía. Les digo, de lo que ocurre por los habitantes o por las personas vinculadas al barrio, como las actividades de octubre, mes del Rosario. ¿Se acuerdan? Desde la época de don Antonio Alcalde. Siguiente, por favor. Bueno, parte de las fiestas de octubre. Siguiente. Las fiestas de todos los santos, tanto la versión más oficial, siguiente, como la versión más local en el Hanal Pisham. Pero que esto no es parte de la muestra turística, que es a lo que quiero llegar, sino es parte de la devoción de los habitantes del barrio, y se suelen poner las fotos de los fallecidos del propio barrio de Santa Lucía. Siguiente, por favor. Y las actividades de Semana Santa que permiten ese vínculo entre niños, jóvenes, adultos y el paso de generación en generación. Siguiente, por favor. Y ya para ir cerrando, pues las famosas kermeses de Santa Lucía, donde el patrimonio gastronómico pues también se hace presente, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, hay un poco de titeradas con este valor tan grande que está en Santa Lucía. Siguiente. Y las serenatas, que son ampliamente conocidas, que también son parte de la vida del barrio. Siguiente, por favor. Vaya, que de vez en cuando hay un bazar de algunos vecinos del centro que venden cosas por ahí. Siguiente. Y algo que para mí es importante, estas novenas del Niño Jesús en diciembre ocurren en la casa de una amiga en la 55 con 64. Es parte de la vida cotidiana del barrio. Si vieran cuánta gente se asoma por la ventana a tomar fotos, parece que es turístico, que es el festejo de su familia, que cada año en algún día entre Navidad y Año Nuevo nos invita a cenar. Es parte de la vida diaria del barrio de Santa Lucía. Siguiente, por favor. ¿Qué alertas tenemos para el futuro para Santa Lucía? Siguiente. Bueno, pues Santa Lucía, por su posición, quedó en el centro del centro de Mérida, porque Montejo como que mueve el centroide de Mérida un poco para arriba y lo empuja hacia Santa Lucía. Siguiente, por favor. Entonces vemos, La Mancha corresponde a la jurisdicción religiosa de Santa Lucía, que más o menos podría equivaler al barrio de Santa Lucía. Y vemos que cae, es más, está partido por el ahora corredor de la calle 60. Siguiente, por favor. Aquí algunas de las imágenes de cómo se debería de ver cuando los árboles crezcan, porque si pongo las de ahorita, pues da pena el arbolito. Siguiente, por favor. Siguiente. ¿Cuál es nuestro temor? Platicaba con unos colegas hace rato y decían, sí, Santa Lucía, y lo primero que decían, la calle 59 de Campeche. Así empezó, para que se abra para todos, para que puedas caminar. Siguiente, por favor. Pero es que el parque de Santa Lucía cada día es menos caminable. Entonces puedo decir que hasta la década pasada la misa del Sábado Santo se celebraba en el parque. Hoy por hoy es imposible.
Y desde hace unos años hay que pedirle a los restauranteros el favor de que en Semana Santa le bajen el volumen a su música, porque si no es imposible la vida de los habitantes del barrio. ¿Por qué? Porque hay que complacer y satisfacer a los turistas. Lo que decía al principio, sí, los turistas traen prosperidad, pero ¿dónde está el desarrollo centrado en las personas? Siguiente, por favor. Ahí está la alerta. A ver, ¿quién va a caminar la calle 59 de Campeche? Nadie, si es intransitable, hay que sortear mesas. La calle 59 de Campeche, que la doctora Josefina Campos ha documentado perfectamente bien. Primero la gente tenía problemas para estacionarse en la puerta de su casa. Luego tuvieron que vender sus casas. Hoy por hoy eso es un desastre. Hasta para dar la vuelta en el centro de Campeche es complicado. Entonces, ojo para que eso no pase para el barrio de Santa Lucía. Siguiente, por favor. Porque a manera de reflexiones finales, algunas ideas que me gustaría mantener vigentes es: el desarrollo centrado en las personas no debe comprometer al patrimonio cultural. Creemos que el patrimonio cultural es vehículo y facilitador del desarrollo. Santa Lucía cuenta con varias de las principales muestras del patrimonio inmaterial. Tiene la religiosidad, la gastronomía, la música, titeradas y muchas más. La ropa, vean toda la cantidad de guayaberas que se venden en los alrededores de Santa Lucía. Entonces, Santa Lucía debe de ser conservada en esos tres elementos. Por cuestiones de tiempo no lo puse, pero es necesario revisar las condiciones de las joyas botánicas del barrio. Es un poco contradictorio que se siembren nuevos árboles cuando los árboles que tienen 75, 80 años están medio caídos, medio enfermos, medio muertos. Entonces es importante trabajar en el rescate de las joyas botánicas, no solo de Santa Lucía, sino de todos los barrios. Y finalmente, los vecinos y usuarios locales del barrio deben tener siempre prioridad frente a los turistas. Ellos deben ser la prioridad de las políticas públicas a la hora de trabajar Santa Lucía. Siguiente, por favor. Porque si bien es importante trabajar en el rescate de lo material del barrio, siguiente, es importante seguir centrándonos en las personas, porque Santa Lucía es un barrio vivo. Siguiente, por favor, aunque no lo parezca. Porque fíjense, si trabajamos centrados en las personas, no estaremos construyendo solo ciudades sostenibles, estaremos construyendo comunidades. Muchas gracias.